Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una de esas historias que nos dejan con la boca abierta, de esas que nos hacen dudar de todo lo que creemos saber y nos hacen especular sin parar. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un encuentro que ha encendido las redes sociales, que ha generado ríos de tinta digital y que tiene a todos los fans de la farándula turca, y no solo turca, completamente en vilo. Si han leído bien el título y lo han intuido desde que vieron la miniatura, vamos a desentrañar el misterio detrás del supuesto encuentro secreto revelado entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ahora, antes de que se lancen a las redes a buscar pruebas, a analizar cada píxel de las fotos y a debatir hasta el amanecer, les pido un momento de calma. Quédense conmigo que vamos a poner las cosas en su sitio, vamos a analizar la información que ha llegado a nuestros oídos y a intentar comprender qué hay detrás de todo este revuelo. Y si les gusta lo que ven, si disfrutan de este tipo de contenido que nos saca de la rutina y nos hace pensar, no olviden darle a ese botoncito rojo de asterisco asterisco suscribirse asterisco asterisco y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y crear juntos este espacio de debate y especulación. Así que, ¿están listos? Porque la historia que vamos a contar hoy es digna de una de esas teleseries turcas que nos tienen enganchados, con giros de guión, personajes carismáticos y una química que traspasa la pantalla. Demet Özdemir, la carismática protagonista de Erkenci, esa que nos conquistó con su sonrisa, su dulzura y su talento interpretativo, y Can Yaman, el galán que se ha robado el corazón de miles de fans alrededor del mundo, el hombre que encarna a Can Divid con una pasión arrolladora en la misma serie. Ellos dos han estado en el centro de todos los rumores de un reencuentro, y no uno cualquiera, sino uno que se mantuvo bajo un velo de secretismo, alimentando la intriga y la imaginación de millones. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos de chismes de celebridades, con una serie de pistas sutiles, de coincidencias que para algunos son mera casualidad, un eco del destino, y para otros, la prueba irrefutable de que algo más grande se está gestando. Se comenta que ambos actores habrían coincidido recientemente en Italia. Sí, Italia, el país de la moda, del romance, de la buena mesa, y aparentemente, también el escenario de este supuesto reencuentro tan esperado. Algunos medios de comunicación turcos, ávidos de exclusivas y siempre al acecho de sus estrellas, comenzaron a lanzar las primeras señales de alarma. Hablaban de que Demet Özdemir, conocida por su estilo y su presencia mediática, había viajado a Milán, una ciudad cosmopolita y llena de glamour. Y aquí viene la supuesta coincidencia, casualmente Can Yaman, conocido por su físico y su carisma, también se encontraba en esa misma ciudad, disfrutando de su estancia. Qué coincidencia tan conveniente, ¿verdad? Pero la bola de nieve de los rumores no se detuvo ahí. Las especulaciones se intensificaron exponencialmente cuando empezaron a surgir, tímidamente al principio, algunas fotografías. No eran fotos juntos, ojo, eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de confirmar o desmentir. Eran fotos de cada uno por separado, en escenarios que, según los más detectivescos y observadores de sus seguidores, parecían coincidir de manera sospechosa. Por ejemplo, se publicaron imágenes de Demet en un café con un encanto especial en el centro de Milán, un lugar con una atmósfera bohemia y romántica. Poco después aparecieron fotos de Can Yaman en una zona muy cercana, paseando por las calles históricas de la ciudad o saliendo de un edificio emblemático. Los fans, armados con su innata habilidad para conectar puntos, para desentrañar enigmas y para crear narrativas apasionantes, empezaron a tejer la teoría de que ambos habían estado compartiendo momentos, quizás no públicos, quizás no posados para las cámaras, pero sí privados, íntimos. Y luego vino la bomba, el rumor que explotó como un volcán en erupción y que nos trajo hasta aquí, a este análisis profundo. Se habló de un encuentro secreto. No en Milán, la ciudad de las grandes avenidas y los escaparates de lujo, sino en un lugar más discreto, más apartado, quizás una cena privada en un restaurante selecto, un encuentro casual pero planeado, lejos de los flashes indiscretos y de las miradas curiosas. Las fuentes, siempre anónimas y misteriosas en estos casos, esas que se esconden detrás de las sombras de la industria del entretenimiento, apuntaban a que esta reunión habría sido para ponerse al día, para hablar de viejos tiempos, de su exitosa serie Erkenci que los catapultó a la fama mundial, de los recuerdos que forjaron durante el rodaje y quizás, solo quizás, de su futuro, de posibles proyectos venideros o de la evolución de su relación. Es importante recordar, para poner el contexto adecuado a esta historia, que Demet Özdemir y Can Yaman mantuvieron una relación muy comentada en su momento.
Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla de televisión y se trasladó, al menos para los ojos del público y la prensa, a la vida real. Estuvieron juntos un tiempo y su relación fue objeto de un intenso escrutinio mediático, de titulares constantes y de un seguimiento casi enfermizo por parte de los fans. Tras su separación, ambos han mantenido posturas bastante privadas y reservadas sobre su vida sentimental, protegiendo su intimidad con celo. Esta discreción, esta ausencia de declaraciones públicas o de gestos que confirmen o desmientan cualquier nueva conexión, alimenta aún más el misterio cuando aparecen estos rumores de posibles encuentros. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿qué tan real es todo esto? ¿Es una historia inventada por la prensa sensacionalista, una estrategia para generar clics, o hay una base de verdad en todas estas especulaciones? Los representantes de ambos, cuando se les ha preguntado directamente sobre estos rumores, suelen ser notoriamente evasivos. No confirman ni desmienten directamente, manteniendo un discurso ambiguo, dejando un margen enorme para la especulación y para que la imaginación de los fans vuele libre. Y es precisamente en ese margen, en ese espacio en blanco, donde florecen las fantasías, las esperanzas y los deseos de los fans. Algunos creen firmemente que este encuentro secreto es una realidad palpable, que están reavivando viejos sentimientos, que la llama del amor podría haber vuelto a encenderse, o simplemente que están cultivando una amistad sincera y respetuosa, un vínculo especial que perdura a pesar de los años. Otros, con una visión más escéptica y pragmática, ven en esto una estrategia mediática bien orquestada, una forma inteligente de mantener viva la llama de su popularidad, de recordar al público su conexión y de generar expectación en torno a sus carreras individuales, o a la posibilidad de un futuro proyecto conjunto. Hay que ser honestos, amigos, el mundo del entretenimiento es un complejo juego de apariencias, de estrategias de marketing y de mantener la relevancia en una industria tan competitiva. Las series turcas como Erkenci Kuş tienen un alcance global impresionante, llegando a audiencias masivas en todo el mundo. Los actores principales de estos éxitos son verdaderas estrellas internacionales, íconos que generan un gran interés tanto en su país de origen como en el extranjero. Cualquier movimiento, cualquier rumor, cualquier detalle, por mínimo que sea, es analizado con lupa por los medios y por los seguidores. El simple hecho de que ambos, Demet y Can, estuvieran en la misma ciudad, Italia, un lugar que ambos aprecian, donde tienen muchos seguidores y que es sinónimo de glamour y romance, ya era suficiente para desatar la imaginación colectiva y poner en marcha la maquinaria de los rumores. Lo que sí es cierto, y esto no se puede negar, es que la noticia ha sido una bomba, como decíamos al principio. Ha revolucionado las redes sociales, ha generado miles y miles de comentarios, debates encendidos y teorías conspirativas dignas de un guión de película. Los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman han vuelto a ser tendencia, posicionándose en lo más alto de las conversaciones digitales, y las noticias sobre este supuesto encuentro secreto han copado las portadas de muchos sitios web de espectáculos, tanto turcos como internacionales. Es fascinante observar cómo la conexión que crearon en la pantalla, esa química que cautivó a millones, sigue viva en la mente y en el corazón de los espectadores, alimentando esta curiosidad insaciable por sus vidas fuera de los focos, por lo que sucede cuando las cámaras se apagan. Entonces, ¿qué podría haber motivado este encuentro secreto, si es que realmente ocurrió? Las posibilidades son múltiples y cada una de ellas alimenta más el debate. Podría ser simplemente un deseo genuino de compartir recuerdos, de rememorar con nostalgia la época dorada de Erkenci Kuş, una serie que para muchos marcó un antes y un después en sus carreras, abriéndoles las puertas a un estrellato internacional. Podría ser una forma de reconectar con un pasado exitoso y con una persona con la que compartieron una etapa importante de sus vidas. O tal vez, como mencionamos antes, podría haber motivaciones profesionales más pragmáticas y calculadas. ¿Estarán planeando algún proyecto juntos? Una nueva serie que replique el éxito de Erkenci Kuş, una película que los vuelva a unir en la pantalla grande, quizás alguna colaboración para una marca importante o una campaña publicitaria. El mundo del espectáculo siempre está en constante movimiento, y las colaboraciones entre grandes nombres son algo habitual, una estrategia para maximizar el impacto y el alcance. Otra posibilidad, quizás la más sencilla y menos dramática, es que simplemente sean amigos. Las relaciones humanas son complejas y a menudo evolucionan de maneras inesperadas. Es posible que tras una relación sentimental que terminó, ambos hayan encontrado una forma madura y respetuosa de mantener una amistad cordial, un vínculo de compañerismo y apoyo mutuo.
Las redes sociales, con su constante bombardeo de imágenes perfectas y narrativas cuidadas, a veces nos dan una imagen muy superficial y simplificada de las relaciones humanas. Detrás de las cámaras, las personas son seres complejos, con emociones y vínculos que pueden ser igualmente complejos. Un encuentro secreto, en este caso, podría ser simplemente una señal de que han superado lo que fue, que han sanado las heridas del pasado, y que ahora tienen una dinámica diferente, una amistad basada en el respeto y el cariño. Sin embargo, la palabra clave en todo este asunto es secreto. Si verdaderamente se encontraron en secreto, es porque, por alguna razón, no querían que se hiciera público, o al menos no en ese momento. Esto, por supuesto, solo alimenta más el misterio, la intriga y las ganas de saber la verdad. ¿Por qué el secreto? Tienen nuevas parejas y querían evitar malentendidos, celos o presiones mediáticas. Están explorando una posible reconciliación, un retorno de la pareja que enamoró a tantos, y por eso quieren mantenerlo discreto hasta que la situación esté más clara. O simplemente valoran su privacidad al máximo y no quieren la atención mediática constante, los paparazzi y las especulaciones constantes sobre cada paso que dan. Todas estas son preguntas válidas que nos invitan a seguir especulando, a seguir imaginando los escenarios posibles y a mantener viva la chispa del misterio. Personalmente me parece fascinante el poder de la imaginación y la profunda conexión que los fans desarrollan con sus ídolos. La serie Erkenci-Kus tuvo un impacto emocional muy fuerte en su audiencia, creando un vínculo especial entre los personajes y los espectadores. La relación entre Demet y Can, tanto en la ficción como en la vida real, fue un componente clave de ese éxito arrollador. Es natural que los fans quieran seguir viendo a sus parejas favoritas juntas, ya sea en pantalla, protagonizando nuevas historias, o en la vida real, confirmando la química y el amor que vieron nacer. Y cuando surgen estos rumores de encuentros, la ilusión se renueva, la esperanza se reaviva y la magia de la fantasía vuelve a desplegar sus alas. Lo que sí podemos afirmar con certeza, y esto es un hecho innegable, es que, sea cual sea la verdad detrás de este supuesto encuentro secreto, ha logrado un objetivo primordial: mantener a Demet Özdemir y Can Yaman en el centro de la conversación, en el epicentro de la atención mediática. Han demostrado una vez más su gran poder de convocatoria, su influencia en el panorama del entretenimiento y la capacidad de generar expectación y debate con su mera presencia o con la simple mención de su nombre. Y mientras esperamos confirmaciones o desmentidos oficiales, mientras las agencias de noticias esperan la palabra de sus representantes, los fans seguirán analizando cada detalle, cada fotografía, cada comentario en redes sociales, buscando la verdad en este fascinante rompecabezas, construyendo sus propias teorías y manteniendo viva la llama de la especulación. Este tipo de historias, estos rumores de encuentros secretos entre celebridades, nos recuerdan que la vida de las estrellas, por muy públicas y expuestas que sean, siempre tienen un halo de misterio. Hay aspectos de su vida privada que jamás conoceremos, rincones íntimos que permanecerán ocultos a los ojos del público, y eso, en parte, es lo que las hace tan intrigantes, tan cautivadoras. El encuentro secreto revelado, o más bien, el rumor del encuentro secreto revelado, es un claro ejemplo de ello. Es una historia que nos invita a soñar, a especular, a jugar a ser detectives de la farándula y, sobre todo, a disfrutar del espectáculo, de la ficción y de la realidad que se entrelazan en el fascinante mundo de las estrellas. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por los rumores y las especulaciones sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las pistas, hemos analizado las posibilidades, hemos debatido las teorías y hemos compartido la emoción, la intriga y la expectación que este supuesto encuentro secreto ha generado. Lo que es innegable, lo que trasciende cualquier rumor, es que la química entre ellos, tanto en pantalla como en la imaginación del público, sigue siendo muy fuerte, una fuerza magnética que atrae y cautiva. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso que tenemos, y crear este espacio de debate y análisis con ustedes es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este encuentro secreto es real? ¿Qué creen que motivó este supuesto encuentro? ¿Son amigos, están planeando algo profesional, o quizás hay algo más? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, debatir con ustedes y aprender de sus diferentes perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido similar, intrigante, lleno de misterios y sorpresas, no olviden darle un *** gran me gusta ***.
Compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de este tipo de temas, y por supuesto, si aún no lo han hecho. Suscribirse al canal y activar esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios, más análisis y por supuesto, más diversión. Un abrazo gigante y hasta la próxima.